contando antes de ir al corte, así para recapitular, que lo que hicieron en la ciudad de Paraná el 14 de diciembre del año 1857, entre el Imperio del Brasil y los hombres de Urquiza, para hacernos la guerra a nosotros, es bastante grave esto. Porque este hombre así, Urquiza, súper mega caradura, le recibe al Francisco Solano López en el desconocimiento, porque tenemos que entender que ahí, a mediados del siglo XIX, las alianzas secretas, los pactos secretos se podían realizar. Hoy en día ya no. Después de lo que fue todo este tema de las guerras mundiales, internacionalmente están prohibidos estos pactos, estos protocolos que tengan un tenor secreto, aunque existan igual. Bueno, pero estamos hablando a mediados del siglo XIX y era viable la existencia de esto. Político, ahí le tenemos, gobernador de Entre Ríos, líder del Partido Federal, presidente de la Confederación Argentina entre los años 1854-1860. En la década de 1820, él fue electo diputado por el Congreso Provincial, por los vecinos de Concepción del Uruguay, dirigió la oposición justamente a la Constitución Argentina en 1826, y bueno, tuvo mucha participación a partir de esta fecha, 1828 también, como comandante militar y civil de Concepción del Uruguay. Fue electo en 1845 como gobernador de Entre Ríos el 15 de diciembre de 1841. Tenía un ejército para respetar, ¿verdad? El ejército grande se le conocía. Tenía tropas locales, correntinas, emigrados unitarios, soldados argentinos del sitio de Montevideo. Estamos hablando de unidades coloradas cuando me refiero a eso. Y bueno, él se inició en el año 1847 dentro de la masonería. Mitre, sin embargo, ahí está Mitre, según un historiador masón argentino, Martín Lascano, dice que Mitre fue una decepción como masón. Básicamente eso es lo que dice, ¿verdad? Que Mitre nunca fue sincero, un sincero masón, sino que se notaba en él que se unió a la masonería por intereses o compromisos netamente políticos, ¿verdad? Y que el Gran Oriente argentino sufrió una gran decepción con él, pues solo hizo una suerte de parodia de iniciación masónica, yo lo estoy citando así como dice Martín Lascano, y que nunca se vio obligado o interiorizado con la masonería solamente en sus beneficios. Cuando podía sacar algo de la masonería, bueno, lo usaba. Dice que nunca asistió a las tenidas de la logia de la Confraternidad Argentina, a la cual él pertenecía, a la Confraternidad Argentina, y que una vez que entregó, dice, la presidencia a Sarmiento, mantuvo con la masonería algo así como simples relaciones de etiqueta, y dice que se recuerda su asistencia en muy pocas tenidas. Por ejemplo, en la tenida del año 1860, cuando él recibe el grado 33, ¿verdad?, de la masonería, que es uno de los grados más elevados. También participó en la tenida del año 1865, estamos hablando que justamente el 1 de mayo del 65 se firma el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Entonces él asiste por la ocasión de la Guerra del Paraguay. Tenía que estar ahí con los masones, ¿verdad? Y también la última donde se lo recuerda es el 10 de octubre del año 1868. Nosotros seguíamos aquí en Paraguay con la guerra, en vísperas de las transmisiones, este cambio de mando a Sarmiento, de Mitre a Sarmiento, ¿verdad? Y dicen que en esta ocasión Mitre, una frase muy conocida dentro del mundo de la masonería, dice: ¿qué es Sarmiento? Es un pobre hombre como yo, un instrumento como este, y señaló en la escuadra, el compás, ¿verdad? Masón, y dice: a tal condición se reducen los gobernantes,
que al proclamar el lema sagrado de la democracia y de la libertad, solo obedecen a las logias. Es decir, él hizo una crítica. Mitre le criticó, dice, bueno, vos sos presidente de la República, bueno, pero cabeza del Estado, pero básicamente vas a tener que estar subordinado a las logias masónicas. Se sabe que inclusive hoy en día, en la actualidad, la masonería tiene una fuerte presencia en varios ámbitos del poder nacional, y esto no solamente ocurre en nuestro estado, sino a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que saber que la única paz que tanto Mitre como Urquiza, ante sus diferencias políticas, se daban en los cementerios. Uno mira la cantidad de muertes que sus seguidores partidarios y que sus diferencias ideológicas presentaban, vemos que estos hombres solamente podían consolidar la paz en los cementerios. Bueno, justamente los juramentos que se hicieron entre Mitre y Urquiza, esto es algo que tenemos que conocer. Justamente por eso es que en el momento de la balanza, ¿a quién le voy a dar mi palabra, verdad? ¿Con quién voy a cumplir mi palabra de honor? ¿Voy a cumplir mi palabra con el Paraguay? ¿Voy a cumplir mi palabra con Francisco Solano López, a quien le dije que ante la negativa de Mitre, estoy hablando de Urquiza, ¿verdad?, igual voy a salir a su favor, igual voy a apoyar la causa paraguaya? ¿O voy a seguir el camino que me dicta la logia masónica y voy a hacer lo que Mitre quiere? Y Mitre quiere la guerra al Paraguay. Entonces, Urquiza se vio en esta situación. Y ahí es donde la masonería ejerce su poder. Martín Lazcano, nuevamente en una obra fantástica, él es un historiador masón, y dice que el 27 de julio en la logia, así clarito nos cuenta, en Unión del Plata, se da, es decir, Mitre y Urquiza, ambos hacen un juramento sobre la escuadra y sobre el compás. Ambos se comprometen, dan un compromiso de honor, de no agresión, de seguir todos los principios de la masonería entre ellos, ¿verdad? Y bueno, y esa es la explicación inmediata, histórica, y que se tiene que tener siempre presente para poder entender la traición de Urquiza a la causa republicana. Porque nosotros tenemos que saber que la guerra de la Triple Alianza es una guerra regional donde se estaban jugando, por un lado, los principios republicanos de la región contra los intereses de los imperios. Y digo de los imperios porque siempre detrás del imperio del Brasil estuvieron los ingleses. Eso es así, eso es categórico. Y bueno, tanto así que este juramento que hicieron estos hombres, tanto Mitre como Urquiza, esto también nos da a nosotros una explicación de lo que es la famosa, misteriosa y milagrosa retirada de Urquiza en la batalla de Pavón. Y el más sorprendido de esto fue Mitre, porque no sabía por qué ganó la batalla, ¿verdad? Así es que el 17 de septiembre de 1861, Urquiza se retira y le deja servido en una bandeja de oro el triunfo fácil a Mitre, que se sorprendió por la victoria. Es decir, Mitre tampoco esperaba ganar de esa forma, ¿verdad? Entonces, justamente Urquiza, siempre hay algún rastro, siempre se deja algún escrito, algún pensamiento, porque qué es lo que pasó en Pavón. Es decir, nosotros no es que en este 2024 nos preguntamos eso, sino que los contemporáneos de Urquiza también. Y Urquiza, el 20 de abril del año 1861, ¿verdad?, le escribe al general Alvarado lo siguiente, abro cita, dice: el círculo pérfido de Buenos Aires traiciona todas mis esperanzas
y todos mis esfuerzos están decididos a no traer a Buenos Aires a la Unión, sino a condición de someter a las demás provincias al capricho, a la ambición y a la voluntad de ese mismo círculo. El plan es manifiesto, se proponen hacer el del liberalismo lo que Rosas hizo de la federación. El ariete para destruir, para dividir las provincias y para construir el despotismo absurdo de ese círculo a que deben sacrificarse. Entonces, ustedes tienen que saber que desde esta batalla de Pavón, desde esa fecha, Urquiza pasó a ser un simple juguete en manos de Mitre, ¿verdad? Y sí, tenemos que saber que todo el esfuerzo de Francisco Solano López en una mediación que ciertamente sirvió para unificar a la nación argentina. Cuando hablo de nación me estoy refiriendo al componente fundamental de la nación, que es el pueblo. Y es ahí donde entran algunos investigadores y dicen, ¿para qué? ¿Por qué no dejó que se maten todos? Suelen decir algunos, ¿verdad? Suelen escribir que eso se hizo muy mal. El tema es que la gente no entiende que esta paz breve, lo que haya durado, se iba a consolidar, esté o no esté presente Paraguay. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que ciertamente nosotros presentamos nuestra mediación en agosto, el 22 de agosto de 1859. El gobierno presenta la mediación y es aceptada. Y posteriormente presentan también para trabajar en la mediación de este problema argentino las potencias Francia e Inglaterra, franco-inglesas. Y también se presentó justamente el Brasil, sin que eso sea en detrimento de la propuesta paraguaya. Pero a mí, como investigadora y como analista de nuestra historia y de nuestra geopolítica, fue excelente la decisión de enviar a Francisco Solano López en esta mediación, porque esto evitó una guerra planificada ya en el 57. Primero, que se frena. Segundo, que nosotros marcamos como Estado una intervención, una participación regional bastante importante. Y tercero, es que se le debe al Paraguay esta unificación nacional. Es decir, dentro de la historia argentina, nuevamente le deben al Paraguay una unificación nacional, que después ellos no hayan tenido la capacidad de poder generar un ambiente de paz y hayan decidido volcarse al conflicto. Eso no tiene nada que ver con la misión excelente del Paraguay. La guerra, por supuesto, fue bastante impopular para la mayoría de las provincias que conformaron la Confederación. Siempre se habla de, en las provincias siempre dicen la Polonia de América. Pero el Paraguay y la Polonia de América sacrificaron, y se quejan muchísimo ellos, ¿verdad?, que más de 9.000 argentinos en una sola batalla. Mitre como estratega militar era un desastre, ¿verdad? En lo que pasó en Curupaytí, que para nosotros es una de nuestras glorias militares más grandes de nuestra historia épica, y aún así nosotros no tenemos un feriado el 22 de septiembre. ¿Por qué? Nosotros tenemos que plantearnos por qué no podemos recordar una victoria militar arrasante. ¿A quién le molesta que el Paraguay recuerde, ¿verdad? Es decir, no hay una propuesta para tener un feriado, y bien digno que es, ¿verdad? Y bueno, así, por supuesto, el clamor popular también por parte de las provincias. No estamos hablando de los porteños, ¿verdad? Estoy hablando de la parte de la provincia argentina. Imagínense que Mitre tuvo que soportar, él tenía varios frentes. Primero, la guerra aquí en Paraguay, y luego se desarrollaron más de 120 revoluciones. Mitre tuvo que soportar
120 revoluciones durante su presidencia, es decir, propios problemas domésticos internos, ¿verdad? Entonces, Sarmiento, para que ustedes sepan, Sarmiento también era masón, y le escribe una carta a Sarmiento, como siempre, con su pluma así bastante venenosa e incisiva, a Zarratea, el 15 de junio del año 1869. Nosotros aquí en Paraguay estábamos en plena defensa en la campaña de las cordilleras. Le escribe y le dice: por la ineptitud de su caudillo, solo vergüenza ha traído a la República. Sarmiento decía eso justamente por Mitre, ¿verdad? Entonces, cuando Francisco Solano López es asesinado en Cerro Corá, Sarmiento, que ya a esa altura era presidente de la República, escribía a una educadora, a una profesora que era de una línea protestante, era una norteamericana, Mary Mann. Dice: es providencial que un tirano, haciendo referencia al mariscal López, ¿verdad?, haya hecho morir en esta guerra ese pueblo guaraní, porque era preciso, miren cómo ellos justificaban una guerra de exterminio contra nosotros, ¿verdad? Decían que era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Eso es lo que pensaba Sarmiento, y bueno, luego Sarmiento, lo que es la vida, lo que es el destino, vino a pasar sus últimos años de vida acá. Y la gente suele justificar, ay no, porque él estaba enfermo, que porque el clima paraguayo es lo mejor. ¿Qué va a ser bueno el clima paraguayo? Si nosotros acá tenemos calor impresionante, calores húmedos, el frío se siente más, el calor se siente más en comparación al clima argentino. Lo que pasa es que no querían saber nada los políticos de Sarmiento y le dieron una patada a este lado. Y acá quieren justificar, ¿no? Que Sarmiento de mi huerto, no sé qué cosa, le dedican poemas y bla, 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 a un tipo que decía que nosotros éramos los perros de López y que estaba justificado la matanza porque éramos unos bárbaros. Inclusive a sus propios compatriotas decían: pero no hay que ahorrar la sangre de los gauchos, decía. Estamos hablando de un criminal que se creía civilizado, y porque pensaba, tenía ese concepto eurocéntrico, que solamente con Europa, con una colonización europea, iba a llegar la civilización. Eso es lo que teníamos, ¿verdad? Entonces, finalmente, quiero terminar esto con el tema de que si Francisco Solano López era masón. Francisco Solano López hasta hoy en día no se encuentra. Eso es un dibujo, para empezar, ¿verdad? Y era un dibujo de moda. Imagínense, para que ustedes sepan, Stalin, por ejemplo. Stalin tiene retratos con le main caché, que es la mano oculta, que es la posición más conocida de la masonería, pero él no era masón, él perseguía a los masones. Estamos hablando de una posición, una pose de moda, porque muchísimos investigadores ya fueron a Francia, porque algunos dicen que sí, que él se inició en Francia. No, ¿verdad? Tenemos que saber que en la época de don Carlos Antonio López, por ejemplo, sí existieron varios iniciados al borde del buque británico Locus, ¿verdad? Este buque estuvo en Asunción en 1853. Ahí se iniciaron, por ejemplo, el teniente de navío Andrés Herreros, Germán Serrano, Vicente Barrios, Pedro Gil, Remigio Cabral, José Falcón, ¿verdad? Se iniciaron todos ellos en enero del año 1853. Entonces, justamente, esta embarcación trajo al representante, a Charles Hotham, ¿verdad?, en misión aquí en Paraguay. Y bueno, porque reconoció formalmente la independencia paraguaya, y bueno, se iniciaron estos paraguayos en esta embarcación británica. Pero los investigadores no encontraron la iniciación de Francisco Solano López. Y tampoco podemos decir que porque él tenía el bracito, la mano oculta dentro del saco, él ya era masón. Él no era masón. Y lo más probable,
siguiendo una línea especulativa, es que no lo era, ¿verdad? Porque no sé, no lo iban a asesinar de la forma que lo hicieron y todo el desprestigio, ¿verdad? Porque hay ciertos criterios y ciertas pautas en la masonería. Bueno, vamos a seguir profundizando